conflicto armado que tuvo lugar entre 1914 y 1918 y que produjo más de 10 millones de bajas. La causa inmediata que provocó el estallido de la Primera Guerra Mundial fue el asesinato del archiduque de Austria-Hungría, Francisco Fernando, el 28 de junio de 1914. Inventos tecnológicos de la Primera Guerra Mundial. Hangar inflable, el tanque, ortopedia, vacunas, transfusión de sangre, el submarino y el lanzallamas. Consecuencias sociales. Incorporación de la mujer al sistema productivo durante el conflicto rompió el monopolio que hasta entonces había ejercido en los hombres. Las clases medias salieron empobrecidas del conflicto, en tanto que surgieron nuevas fortunas relacionadas con la producción de armas y la especulación de víveres. Las masas obreras sufrieron una importante pérdida del poder administrativo de sus salarios a causa de la inflación y fueron protagonistas de una intensa agitación laboral. Depresión. La Gran Depresión, también conocida como la crisis de 1929, fue un periodo de principios del siglo XX, donde el mundo entero estuvo hundido en una profunda crisis económica y social que perduró por aproximadamente una década. La Gran Depresión ocurrió puntualmente en 1929 y se prolongó hasta 1940. Afectó a la mayor de los países del mundo en diversos grados, desde la más industrialización hasta los más pobres. Entre sus principales causas y detonaciones de este conflicto mundial fue la crisis financiera de Estados Unidos causada por la caída de la bolsa de valores luego de la Primera Guerra Mundial. Las características de la Gran Depresión. Si bien se produjo desde la caída de la bolsa de Nueva York, Estados Unidos, esta se extendió internacionalmente en todos los países del mundo. Duró 4 años en Estados Unidos, sin embargo, sus efectos en el resto del mundo continuaron hasta el año 1940. Las dificultades económicas y sociales durante este periodo llevaron a grandes cambios políticos. Depresión. Las causas de la Gran Depresión se remontan a la Primera Guerra Mundial 1914-1918, lo cual trajo grandes consecuencias económicas, principalmente en Europa. La mayor parte de los países europeos estaban sumidos en grandes deudas públicas e infracción. La quiebra de Wall Street, conocida como Martes Negra, ocurrió el 29 de octubre de 1929, con pérdidas de las acciones mayores del 50% de todas las empresas, así como la quiebra sucesiva de ciertos bancos, la superproducción industrial con un retraso en la inversión agrícola contra Estados Unidos. Periodo entre guerras. Se conoce como periodo de entreguerras o interbellum al periodo histórico del siglo XX, que va de 1918 a 1939. Cronológicamente se puede establecer desde el final de la Primera Guerra Mundial, el 11 de noviembre de 1918, y el inicio de la Segunda Guerra Mundial del 1 de septiembre de 1939. Los antiguos imperios austrohúngaro, turco y ruso sufrieron grandes pérdidas territoriales. Alemania perdió Alsacia y Lorena, que pasaron a manos francesas, así como sus territorios ultramarinos. Fue implantada la lengua de los dominantes, en su mayoría inglés y francés, cambios en forma de vestimenta tradicional de cada región o país. A raíz de la Primera Guerra, la población quedó psicológicamente dañada, debido a que la guerra afectó en todos los ámbitos, político, económico y social. Las consecuencias de esta guerra produjeron un cambio profundo de las estructuras sociales y en la vida cotidiana de las personas.
Hubo un gran número de muertos y heridos que verían su salud a la derrota por la vida. Miles de personas de los diferentes países afectados por la guerra tuvieron que recibir pensiones de invalidez. Millones de personas perdieron su vivienda organizado, migraciones forzadas en masa. El corporativismo es la doctrina política y social que propugna la intervención del Estado en la solución de los conflictos de orden laboral, mediante la creación de corporaciones profesionales que agrupen a trabajadores y empresarios. A diferencia del corporativismo gremial clásico, el actual corporativismo es una doctrina que define un sistema económico basado en la unificación, mediante corporaciones dentro del Estado, de todas las organizaciones sindicales, empresariales, laborales y profesionales. Nacionalización del petróleo. Las compañías petroleras han gozado durante muchos años de privilegios para su desarrollo y expansión, cuyos factores de privilegio, unidos a la prodigiosa potencialidad de los mandatos petrolíferos, la nación les concedió, muchas veces contra su voluntad y contra el derecho público, significa casi la tonalidad de verdadero capital del que se habla. Lázaro Cárdenas, marzo 18, 1938, que explotan 17 compañías extranjeras por haberse negado a cumplir las leyes nacionales. Dichas industrias sería absorbida por el Estado, dando origen a uno de los monopolios más importantes del siglo XX mexicano. Petróleo Mexicano, Pemex. Con la expansión petrolera, el Estado se apropia legalmente del petróleo.